Muy buenas, mi nombre es Omar Solares y en este video hablaremos acerca de la funcionalidad de la práctica del curso de manejo e implementación de archivos. De primero iremos a Data Modeler. Esta es una herramienta que nos permite hacer nuestros modelos en tiempo relación y a partir de ellos nos genera un script para poder crear nuestra base de datos. Una vez ya hecha nuestro modelo, por ejemplo yo tengo podemos generar el script en este icono o ir a archivo, exportar archivo DDL. Esto nos generará, dependiendo de nuestro modelo, un script parecido a este. A cada entidad se le hace un create table y un alter table para indicar qué campo va a ser su llave primaria, así como un alter table dependiendo si la entidad tiene una llave foránea también se ha creado. Bueno, también tenemos los create sequence y los triggers. Esto nos sirven para que un campo sea auto incrementable cada vez que se inserte un dato. El trigger lo que nos hace es que nos hace que sin necesidad que nosotros pongamos el campo, este aumente solo, este aumente. También aparte creé un script para hacer tablas temporales. En estas tablas se van a ir a guardar todos los datos que están en los archivos .txt. Estas tablas no tienen ningún constraint, no tienen ninguna relación entre ellas. Estas solo son para guardar los datos de manera temporal para manipularlos de una forma más fácil. También tenemos el script para eliminar las tablas. Usa drop table, el número de la tabla. Esto nos eliminará todas las tablas que creamos en las temporales y con las principales. También tenemos el drop sequence, que prácticamente es para que cuando borremos la tabla y la volvamos a crear, empiece a contar desde 1 otra vez. Y tenemos nuestro archivo ejecutable. En él se van a ir ejecutando los scripts que ya había mencionado. Podemos ver que usa el comando sql plus, que es para ingresar a Oracle, seguido del parámetro "-s", y ingresamos el usuario que estamos usando, la base de datos, seguido de la contraseña, /contraseña, y el path del archivo .sql que deseamos ejecutar, que deseamos que se ejecute. Por ejemplo, aquí tenemos los tres que tenemos: el de eliminar las tablas, crear tablas y el de crear tablas temporales. Vamos a ejecutar esto para ver qué nos muestra. Vamos a comentar esto para mientras. Lo comentamos, lo guardamos. Bueno, y primero nos ubicamos en la carpeta donde tenemos guardado nuestro ejecutable, y para poder ejecutarlo es de la siguiente forma: punto, diagonal y el nombre del archivo, ejecutar carga .sh. Y como podemos ver, se ejecutan los archivos según el orden. Como podemos ver, primero se eliminaron las tablas, las secuencias, después se comenzaron a crear las tablas, ¿verdad?, de nuestro archivo para crear la base de datos y las tablas temporales. Sigamos con el archivo de nuestro archivo ejecutable. Como podemos ver, estas líneas que comenté son para cargar los datos que están en los archivos .txt a las tablas temporales.
se hace de la siguiente manera: usar el comando sqlldr, que es para usar sqlloader, seguido de user ID. Ingresamos el usuario que estamos usando, seguido su contraseña, control igual la dirección en donde tenemos nuestro archivo de control. Un archivo de control es el que nos sirve para obtener los registros del archivo de .txt y meterlos en la base de datos. Este está compuesto por lo siguiente: option skip 2. Esto lo que nos indica es que ignorará las primeras dos líneas. Como en nuestros archivos tenemos encabezados y esto no nos interesa, entonces le decimos que las ignore y que comience a cargar desde la tercera línea. Sigamos viendo el archivo. Load data. Esto, character set, seguido de estas letras, estos números, es para que pueda ingresar tildes a la base de datos, o sea que los registros se guarden con sus tildes y no los modifique. In file indicamos la ruta donde está nuestro archivo de texto, este archivo. Into table, el nombre de nuestra tabla temporal, en este caso 10 visitas. Truncate, esto es porque si la tabla tiene datos, pues que los elimine y que inserte los nuevos. Y trailing null columns es para que acepte columnas nulas. Bueno, esto es para, como en nuestro archivo el carnet viene con guión, a nosotros no nos interesa solo los números, ¿verdad? Es para quitar este guión, o sea, a C1 va a tomar de la posición 1 a la 4 y C2 de la 6 a la 10, entonces va a ignorar la 5, no va a tomar el guión, solo este y estos otros números. Y para ingresar al carnet es de esta forma. Y como nuestro archivo no está separado no tiene ni un carácter de separación, usamos posiciones. El nombre del campo, el campo que le definimos a la tabla en nuestro script de creación de tablas temporales: carnet, fecha sol, dirección, fecha visita, todos los campos que tenemos acá. Position, la posición donde empieza el campo y la posición donde termina el campo, ¿verdad? Y así para los demás. Ese toDate es para pasar la fecha de string a un formato de fecha. Por ejemplo, si nuestro archivo viniera separado por algún carácter, usamos, después de indicar el insert, usamos field terminated by el carácter de separación. En este archivo, en este archivo de aquí, los registros están separados por tabulaciones. Entonces esta es una tabulación, pero aquí podemos ingresar comas, puntos, guiones, dependiendo de cómo está separado nuestro archivo, ¿verdad? Y aquí ya no es necesario poner la posición. Bueno, ejecutaremos esto para ver cómo carga, y también haremos la carga de estas tablas a la base de datos una vez. Guardamos y volvemos a ejecutar. Como vemos, comienza la carga masiva de los archivos a las tablas temporales. Esto es algo tardado ya que son muchos datos. Mientras carga, veremos el archivo de llenado. Este archivo está compuesto de inserts que llenarán que toman los datos de las tablas temporales para insertarlos en las
tablas principales, en las tablas de nuestro modelo. Por ejemplo, tenemos insert into facultad nombre, y en vez de usar value, usamos un select distinct. El distinct es para decirle que nos agarre campos diferentes, que no nos repita campos. El campo que queremos agarrar de la tabla temporal estudiante, y lo que esto hace es que todos los datos que nos devuelva este select nos los va a ingresar en la tabla facultad. Por ejemplo, en esta otra usamos un join entre la tabla facultad y la tabla temporal estudiante, haciendo la validación de que el nombre de la facultad sea igual al nombre de la unidad académica. Esto para poder validar el ID, la llave foránea de la facultad en la carrera. Y es lo mismo prácticamente para las demás tablas. Veamos cómo va el proceso. Como puedes ver, ya terminó y nos indica que ya ingresó también a la base de datos. Como podemos ver, nos dice que ingresó 18 filas a la tabla facultad, 84 a carrera, a 22 a departamento, 335 a municipio, 15 a sede, 43.898 a curso, 5.000 a estudiante. En esta tabla, en la tabla resultado prueba, como en la tabla temporal de entrevistas, cada estudiante se hacía 2 pruebas, entonces se tiene que hacer 2 consultas para poder ingresar los datos completos a esta tabla. Como puedo ver, nos da 5.000 para la primera y 5.000 para la segunda, haciendo un total de 10.000 registros en esta tabla. Nos indica que metió 12.717 a la tabla asignación, metió 63.891 a control asignación, metió 11.249 a solicitud, metió 11.249 a visita y 5.603 a acuerdo. Eso sería todo. Sería de verificar que sí se ha ingresado. Ingresamos a SQL Plus, ingresamos nuestro usuario, la contraseña, y veremos si la llave primaria de departamento es autoincrementable. Veamos si se autoincrementa. Un select. Este asterisco es para que nos muestre todos los campos de la tabla. Y como podemos ver, el ID departamento se autoincrementa. Bueno, eso sería todo. Gracias.